Buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la universidad y particularmente a Luis, el que me haya invitado, porque para mí es un privilegio estar entre estas paredes y hablando a un público tan especialista en ciertas cuestiones de las que yo no soy especialista. Y cuando Luis me planteó la posibilidad de dar una charla sobre estadísticas, yo estuve dando vueltas antes de hacer el esquema y bueno, aunque prácticamente los que están aquí provienen más o menos del mundo de las letras, yo tengo que decir que provengo del mundo de las ciencias, con lo cual, bueno, pues si hay alguna incorrección en la parte que corresponde a las letras, pues ya pido disculpas de antemano, pero lo que voy a hacer yo es intentar no atiborrarles con datos, porque eso es lo que parece que va a pasar cuando se ve estadística o que va a venir alguien de estadística. Yo siempre he pensado que la estadística y los datos son exclusivamente una herramienta que sirve para que el resto de personas, el resto de responsables en las distintas áreas, en este caso de la Iglesia, puedan utilizar principalmente con una finalidad, que es entender y saber interpretar la realidad que nos ocupa y en la que estamos metidos. Para ello voy a intentar seguir un hilo conductor. La ponencia está dividida en tres bloques pequeños. Uno que he llamado antecedentes, otro que he llamado situación actual y otro que ya veremos que tiene una parte especial, que son conclusiones para el futuro. ¿Por qué he hecho esto? Porque normalmente las estadísticas nos hablan de una realidad, pero también es verdad que hay veces que esa realidad o no la queremos ver tal como es, o no nos gusta verla exactamente como se manifiesta. Pero ante la realidad no tenemos otra opción que aceptarla y es la única manera, desde mi punto de vista, de poder afrontar aquellos retos que se presentan. Y yo creo que la Iglesia ahora mismo tiene grandes retos frente a ella y los datos lo único que deben hacer es transmitir esa realidad, ese entorno, para que los demás pues vayamos en el camino de intentar trabajar con lo que tenemos. Entonces, en la primera parte de antecedentes, yo quería hacer una separación y pensando, llegué a la conclusión de que la Iglesia a lo largo del tiempo, en estos últimos decenios, yo desde la Oficina de Estadística, donde continuamente estoy manejando datos de las diferentes diócesis principalmente, cuando yo llegué en el año 99, pues claro, era otra época, pero no era una época muy diferente a la que tenemos ahora, pero sí era una época muy diferente a la que habíamos tenido en otras épocas distintas precedentes. Con lo cual, para mí antecedentes lo divido en la parte de antes y después del 3 de enero de 1979, que es cuando se firman los acuerdos Iglesia-Estado en los que ahora mismo están vigentes. Anteriormente, como todos saben, aquí me voy a entretener poco porque más que ustedes no lo voy a saber yo, está el Concordato de 1953. ¿Por qué voy a estos puntos? Básicamente porque distinguimos entre las formas sociales en las que vive la Iglesia. En el Concordato de 1953 existían situaciones muy distantes de las que están ahora, en la que tanto el Estado como la Iglesia tenía lo que se llaman los privilegios. Esto solamente señalo algunas cuestiones, como son, por ejemplo, el derecho de presentación de los obispos o la no separación que existía entre la Iglesia y el Estado, con todo lo que eso ha conllevado. A modo de ejemplo, en el convenio entre la Santa Sede y el Gobierno español en 1941 se dice en su punto 2 la situación a la hora de la presentación de obispos, es decir, el Estado intervenía
en estas elecciones. Bien, también el Estado daba unos privilegios a la Iglesia en algunos artículos, como este artículo 5, en el que dice el Estado tendrá por festivos los días establecidos por la Iglesia, en derecho canónico, otras disposiciones, para que los fieles puedan cumplir en estos días sus deberes religiosos. ¿Esto es importante desde el punto de vista estadístico? Bueno, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque nos generaba una situación y una conciencia de que básicamente, ahora lo vamos a ver con unos datos, básicamente toda la población era católica y no había otras opciones que había. Por ejemplo, el tema de la docencia, que también la incorporo aquí porque luego vamos a ver datos, les voy a enseñar una serie de datos que son públicos, están publicados, en las que vamos a ver cómo la cuestión educacional, la cuestión de docencia, la cuestión de las aulas que todos ustedes conocen, pues tiene ahora una problemática cada vez mayor que antes, por ejemplo, no existía, por esta relación tan especial entre la Iglesia y el Estado. Una de las cosas positivas que se pudo crear es la validez del matrimonio a efectos civiles, pero en resumen lo que había era una relación íntima entre la Iglesia y el Estado trasladada a la sociedad. A partir del 3 de enero de 1979 llegan los acuerdos actuales entre la Iglesia, la Santa Sede y el Estado español. Son acuerdos de carácter internacional. Esto es para el público general, aunque ustedes lógicamente conocen perfectamente esta situación, el público general no entiende que esto no es un criterio personal de un presidente, sino que son acuerdos a nivel internacional entre dos estados. Ahora que estamos tan acostumbrados a escuchar que determinadas posiciones quieren denunciar estos acuerdos, bueno, estos acuerdos tienen un carácter y una categoría en el derecho que está mucho más por encima que cualquier deseo de una particularidad concreta. Bien, en esto que ocurre, como ya saben, pues que la parte estatal renuncia a la presentación de obispos. Pongo esto porque es lo que había puesto antes para ver la diferencia. Y, por ejemplo, el Estatuto Privilegiado del Clero pues también se modifica. La pregunta que yo me hago cuando estoy haciendo esta presentación es si esto tiene que ver con las estadísticas, porque yo aquí, claro, no voy a hablar de derecho, pero sí estadísticas. Sí, tiene que ver con estadísticas porque todo lo que ocurre entre el Estado y la Iglesia se traslada a la sociedad. Entonces, por eso quería distinguir cuál era el entorno social anterior y el entorno social posterior, y lo que, bueno, aquí aparece una cosa que veremos al final, que ninguna confesión religiosa tiene carácter estatal. Esto lo que trata de decir es la separación entre la Iglesia y el Estado. La confesionalidad del Estado no quiere decir la persecución de la Iglesia por parte del Estado, aunque algunos fuera de este ámbito lo entienden así. Bien, desde el punto de vista de los números, un poco en resumen de cuál era el entorno en el que nos movíamos hace unos años, el entorno que nos movíamos en estos periodos, porque luego ya les voy a enseñar en la parte de la situación actual, datos más actuales, pero sí es significativo que, por ejemplo, en una encuesta que se realizó por la Fundación Santa María, en el año 1960 los jóvenes se declaraban católicos en un 92%, y no había en esa encuesta ningún joven que se declarara no religioso. Como vemos, ya en el año 75 ya esas cifras son significativamente diferentes. Esto es lo que yo quería transmitir antes con esa breve introducción para ver dónde nos movemos.
Estas son las cifras que nos hablan de la realidad diferente que existe en un momento del tiempo y en otro momento del tiempo. Ambos momentos del tiempo podemos señalarlos como en ese proceso de antes de los acuerdos y principios de los acuerdos. Entonces, el año 75, el año 80 están muy cercanos a esa frontera temporal. En la evolución de la práctica vemos, por ejemplo, que el 42%, es decir, casi la mitad de los jóvenes acudían a misa todos los domingos. Estos son encuestas. Las encuestas siempre hay que tomarlas como pinceladas, pero las pinceladas nos dan una visión global general de lo que está ocurriendo. Y en el año 75, pues prácticamente se pasó a la mitad de la mitad, es decir, a una cuarta parte. Y los que van nunca, que eran 10 de cada 100, se convirtieron en más del doble, es decir, 23 cada 100. Yo siempre prefiero, y lo veremos a lo largo de esta exposición, los datos que se llaman en niveles, es decir, el número de realmente no es muy importante, porque pueden ser muchos, pueden ser pocos. Lo importante son los términos relativos, y aquí haremos alusión a ello porque un término relativo sí nos indica lo que está pasando y eso sí se puede interpretar. Los números globales, bueno, pues tienen su interpretación, pero como nos gustan grandes números, hay veces que no llegamos a esos grandes números. Entonces tenemos que hablar de los porcentajes porque sí nos está diciendo qué está pasando en la sociedad. Bien. Por ejemplo, en niveles de práctica religiosa, de manera general, no en la juventud, desde el año 73 a 78, es decir, justo en ese cambio también de régimen político y en ese cambio también con estos acuerdos, podemos ver cómo la diferencia entre la asistencia a la práctica religiosa disminuye entre los que podríamos decir que iban pues casi todos los domingos o todos los domingos y varias veces. Eso sería un grupo, posiblemente para agruparlos juntos, pues sería un 68%. Ese 68% pasa al 40%, que son la suma de los dos primeros, en el 78, solo 4 años de diferencia. Si bajamos hacia las líneas, las filas inferiores, pues vamos viendo cómo se engrosan los que no van nunca y los que van varias veces al año, que habría que, en las encuestas normalmente se incorporan aquí los que acuden a celebraciones, porque van a una comunión o van a un bautizo o van. Entonces vemos cómo eso se va trasladando. Quiere decir que la sociedad, evidentemente, solo en esta parte, que son los antecedentes, genera y proporciona un cambio grande, y la Iglesia debe afrontar en su momento la realidad con lo que estaba aquí. Un posible error, a mí me gusta ver la realidad, aunque la realidad no me guste, pero un posible error es que nos gusta en general que las cifras sean grandilocuentes, y hay veces que cuando las cifras no son grandilocuentes, eso nos proporciona desazón. Y yo creo que lo que nos debe proporcionar, y esto es parte del final, es mucho más ánimo para ver que tenemos un reto. Y cada uno en su papel tiene un reto estupendo cuando la realidad no es tan a favor como hemos vivido en otras épocas. Sencillamente para mí es eso. En una tabla un poquito mayor, un poquito más grande, podemos ver desde el año 60 hasta el año 80 algunas cifras significativas. Por ejemplo, así a grosso modo, si hablamos de sacerdotes, las cifras del año 1960 hablaban de 24.000, 25.000, y básicamente en los años 80 se mantienen, hay poca diferencia.
Entonces podríamos decir, bueno, pues no vamos mal, porque estamos en prácticamente los mismos, más o menos. Sí, podríamos decir eso, si no fuera porque el año 80 ya han pasado muchos años, han pasado casi 40 años. Y los sacerdotes, como veremos posteriormente, que están en esa época, esos 23.000, pues se van haciendo mayores, van falleciendo y, como en todo lo que vamos a ver, se necesita un recambio. Vamos a ver que también en la sociedad se necesita un recambio, en esto también. Y entonces nos vamos a la columna de seminaristas mayores. De los años 60, donde había 8.000, más o menos en todos los años 60, pues a partir de, podríamos decir, del año 71, 72, 73, pega un bajón muy grande. ¿Aquí son importantes los números absolutos? Sí, porque son personas. Porque si miramos los números relativos, pues el cálculo de hacer cuál es el porcentaje de disminución entre 8.000 y 1.500 es alarmante. Por lo tanto, aquí sí, en lo religioso, las religiosas, pues más o menos se mantienen, pero siempre de acuerdo a que estamos todavía en la parte antecedentes. Es decir, esta no es nuestra realidad. Yo solo quería transmitir que no hace tanto tiempo ya manejábamos, entiendo yo, dos realidades un poquito diferentes. La columna de asistencia a misa, que es la última, donde solamente existían ciertos registros, hay dos valores. El primero es la asistencia en las sedes de las diócesis, es decir, en las capitales, por así decirlo, y la otra es fuera de las sedes, es decir, más podríamos separar entre el mundo urbano y el mundo rural. Entonces esta es una realidad que aparece así, gráficamente es mucho más palmaria. Por ejemplo, los sacerdotes, los gráficos, estamos acostumbrados a ver muchos tipos de gráficos. Los gráficos, para ver la realidad de un gráfico, los ejes, porque depende de cómo hagas el eje, pues el gráfico te da una idea o otra idea diferente. Los gráficos deben hacerse desde el valor máximo al valor mínimo. Entonces, cuando hacemos eso, que es como está hecho estos gráficos, vemos realmente las diferencias visualmente, que para eso sirve un gráfico, ¿no? Entonces vemos cómo hasta el año 70 hay una cantidad de sacerdotes y a partir de eso hasta el año 80 hay un bloque totalmente diferente. Son dos bloques bastante homogéneos, pero bastante diferenciales. Este es el gráfico de los seminaristas. Básicamente, incluso ahora nos estamos moviendo por unas cifras parecidas. En una banda alrededor de los 1.000 y pico, 1.600, 1.700, 1.400, pero vemos la gran diferencia que hay. ¿Quiénes son los seminaristas? Lógicamente es el recambio de los que ya estaban. Si los que ya estaban por ley natural dentro de poco o dentro de mucho o dentro de un tiempo no van a estar para desarrollar las mismas labores e incluso más, se necesita recambio. Este es el recambio y estamos hablando, repito, desde la perspectiva de lo que ha ocurrido anteriormente. En los religiosos profesos, por poner un ejemplo, básicamente en esta época del año 60 al 80 la situación es bastante estable, aunque luego cuando llegamos a la realidad actual es bastante diferente. Lógicamente este gráfico tiene un descenso. Esto es lo que yo quería contarles en relación a lo que llamo antecedente, pero solamente con la finalidad de transmitir que había unas realidades a las que la Iglesia debe adaptarse. En la situación actual, yo les voy a contar datos, lógicamente, porque ese es mi papel, pero yo he dividido esta parte en dos elementos. Uno es la sociedad
hablar de datos de la sociedad y otra es hablar de datos de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la ponencia se llama Iglesia y Sociedad, y las estadísticas lo único que intentan, o por lo menos la única intención que yo tengo aquí esta mañana, es la de intentar aportar un poquito de luz en esa interpretación, porque hay veces que los datos nos superan. Yo creo que interpretarlos con tranquilidad nos hace ver esa realidad de la que tanto hablamos. Bien, desde el punto de vista de la sociedad, bueno, pues hay cosas que son bastante significativas. Y antes de empezar a eso, pues hacemos una cosa que hicimos en la oficina de estadística, que es este mapa. Este mapa es un mapa que tiene las divisiones eclesial y civil a la vez. Como se puede observar, sobre todo en determinadas zonas, las diócesis no corresponden con las provincias civiles. Y yo preparando esta intervención leí en algún momento que dentro de los acuerdos, incluso yo creo que de los anteriores, ya había una intención de que la Iglesia intentara acomodar la situación geográfica a la realidad civil, pero es mucho más sencilla. Supongo que aquí hay personas que pertenecen a diócesis donde coincide el límite geográfico con la provincia, y habrá algunos de los que están en la otra parte de la mesa que estarán en la otra. Entonces, cuando no se nota la diferencia entre la línea roja y la azul, pues coincide. Y cuando se nota es que ahí la diferencia de gestión y de todo es muy diferente. Hay situaciones que son realmente, yo diría que no se pueden modificar, por lo menos en la actualidad, porque el volumen, como vamos a ver, es muy diferente, el volumen de actuaciones, y hay otras diócesis, independientemente de la importancia, que no tienen esa capacidad. Bien, esta es, como es sociedad e iglesia, pues yo quería que empezáramos esta parte, o empezar esta parte, con esta división. Esta división donde nos dice que hay veces que no coincidimos, pero por encima de eso hay que hacer el esfuerzo de atender y estar en la sociedad civil que nos toca estar. Bien, desde el punto de vista de la sociedad, yo, para no aburrirles, pues he seleccionado algunas cifras, pero con la idea de ver lo que hay detrás. Como decía, esto es una herramienta y dar cifras por dar cifras, hay millones de cifras, pero que, como ahora ocurre con la información, tenemos excesiva información y luego no sabemos utilizar la información. Estamos sobreexcitados con tanta información. Bien, en una población de 46 millones y medio, un poquito más, depende del año, pero más o menos en los últimos años estamos así, donde hay un poquito más de, casi 1 millón más de mujeres que de hombres, y hay ya 4 millones y medio de extranjeros, vemos algo que yo creo que sí influye en la labor de la Iglesia. ¿Por qué? Porque los datos de la sociedad no son ni mejores ni peores, son los que son. Pero además de eso, lo que tenemos que intentar ver es lo que nos quieren decir, porque nos están diciendo cuál es, en algunas cosas, la actitud de esa sociedad y hacia dónde vamos. Entonces, por ejemplo, si vemos en datos absolutos, el matrimonio en el año 2017 es el último año, son datos del Instituto Nacional de Estadística, es decir, todos los datos son oficiales. Hay 171.000, donde 143.000 son de españoles, cuando hay un extranjero y un español son 23.000, cuando son extranjeros los dos son 4.300, y luego, como el INE sí que incorpora, como en las estadísticas, el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues aparecen aquí. Pero, como decía, si nos fijamos en las cifras, pues es que 171 o 4.000 o 23.000, pues realmente a mí no me dicen especialmente nada. Pero la columna de la derecha, que es la variación
de lo que ha pasado. La variación es una evolución social. Vemos que la gente se casa menos, un 2% menos que lo hacía hace un año. Si son españoles, todavía se casan menos que la media general, es decir, se casan un 3% menos. Si alguno es extranjero, se casan más. Si los dos son extranjeros, también se casan más, pero no tanto. Y se casan más los que son del mismo sexo, un 6%, los que más aumentan, y lo que más disminuye son los del mismo sexo. Entonces, eso sí que es importante, porque sí que nos da hacia dónde vamos y por dónde estamos caminando. Estos datos ya no son de antecedentes de lo que pasaba, esto es lo que está pasando ahora mismo. Hombre, yo creo que desde el punto de vista eclesial sí es importante no saber si 171.000 son muchos o pocos, sino es qué le pasa a ese 2% menos, por qué está pasando eso, es qué tipo de sociedad, no sé si estamos generando entre todos o se genera sola, o eso yo no lo sé. Pero aquí viene otra cosa que hablaba antes, es la del recambio. Igual que en los sacerdotes y los seminaristas, pues en la sociedad ocurre esto. Es decir, el total de nacimientos, son menos de 400.000. El de defunciones son más de 400.000. Ahora entramos en los datos y decimos, pues son 23 y 9, pues son 30 y tantos mil de diferencia. Bien, eso quiere decir que muere más gente de la que nace. Eso también tiene repercusiones sociales que tienen que ver con la labor que la Iglesia debe realizar. Pero vuelvo a decir lo mismo, ese dato, bueno, pues es un dato global que nos puede llevar a ciertas reflexiones, pero al que nos tiene que llevar a ciertas reflexiones más profundas es el que hay al lado, el que he colocado al lado. Es decir, cada vez nace menos niños y niñas. En relación al año anterior, un 4% menos. Sin embargo, muere más gente, un 3% más. ¿Eso qué quiere decir? Que la brecha entre los que nacen y los que mueren cada vez es mayor. Cada vez hay menos recambio para todas las cuestiones que tienen que ver, eclesiales, económicas, de jubilación, de todo esto. Es importante que podamos ver esto. Y esto lo digo ¿por qué? Porque es el entorno en el que nos estamos moviendo. La tasa bruta de natalidad son todos datos provisionales de 2017, escogidos, he esperado hacer estas tablas a último momento para dar los datos más frescos. La tasa bruta de natalidad es de 8, pero disminuye en 4 puntos en relación al año anterior. La fecundidad es de 1,3 niños, aunque 1,3 niños no se pueden tener, pero también antes había 1,4 o 1,5 niños. Dentro que no se pueden tener ni 1,4 ni 1,3, pues es mejor tener 1,4 que 1,3. Pero también está disminuyendo. Sin embargo, lo que aumenta, y eso también es algo que influye, es la edad media de maternidad. Fíjense que ahora estamos en 32 años, que es un poquito más que hace un año. Es decir, cada vez las mujeres tienen los hijos con edad más madura. La tasa bruta de mortalidad es 9, que es más que 8, y 3 positivo es mucho más que menos 4 negativo. Estoy hablando de las tasas de mortalidad y de natalidad. La tasa de mortalidad infantil, que no es en este caso para lo que nos ocupa importante, venía en la tabla, es de 2,75, es decir, 2,75 niños fallecen de cada 1.000 nacimientos. La esperanza media de vida básicamente no se mueve, es la misma que el año anterior, 83 años. Y la tasa bruta de nupcialidad, esa sí nos ocupa, es 3,64. 3,64 es cada 1.000 habitantes. Y la variación es que 3,64, que es poco,
es menos que lo que había el año anterior porque ha disminuido en 2,40 en relación al año anterior. Quiere decir, esto es lo que nos da la idea de hacia dónde vamos porque es lo que está ocurriendo. Y si cogiéramos una serie histórica, como vamos a ver a continuación, pues esta es la realidad. Otra cosa importante, porque yo creo que habla de una sociedad, es el número de centros de interrupción voluntaria de embarazo, número de abortos realizados. Aquí tenemos una serie más actual desde el año 2007 hasta el año 2016. El número de centros de 137 a 201 es exactamente un 46% más. No lo estoy haciendo de cabeza, es que lo calculé antes. No piensen que soy capaz de hacer estos cálculos. Me lo tenía apuntado y lo comprobé. Es un 46% más. Y el número de abortos desde 2007 a 2016 ha disminuido un 20 y poco por ciento. Sin embargo, la tasa por cada 1.000 mujeres, es decir, de cada 1.000 mujeres, ¿cuántas han abortado? En el 2007, hace 10 años, en relación a 2016, era de 11, básicamente, y en 10 años se ha bajado a 10. Es decir, este es el número de mujeres que practican una interrupción voluntaria del embarazo en este porcentaje. Yo creo que esto también nos da idea de la sociedad que tenemos delante y es con la que tenemos que lidiar. Aquí, bueno, no sé si se observa, yo creo que se observa mejor en la pantalla de la proyección que en la que tengo yo delante, pero esto sí que quería señalarlo porque yo creo que este elemento sí nos habla del tipo de sociedad, no del tipo de sociedad en buenismo o malismo, sino el tipo de sociedad de lo que las personas están viviendo en su alma, en su psique, en su día a día. Y entonces aparece un gráfico curioso que compara el número de accidentes de tráfico, el número de muertos, de fallecidos por accidentes de tráfico y el número de suicidios. Cuando llegamos al año 2008, a partir de ese momento, el número de suicidios es superior al número de accidentes de tráfico. Es cierto que en los accidentes de tráfico hay una intervención directa por métodos coercitivos principalmente, por métodos tecnológicos, por mejora de infraestructuras, que hace que esta cifra de ahora de un poco menos de 2.000 muertos pues nos parezca pequeña en comparación con la que había hace unos años. El número de suicidios, que es un tema que está un poco oculto porque es difícil socialmente hablar de él, vemos que desde el año 2008 está creciendo y el número de suicidios es realmente preocupante porque sí que indica, para mí por lo menos, la interpretación de este dato sí que indica la desesperanza creciente que pueden tener personas, y la desesperanza es la desesperanza en su propia vida. Y yo creo que esto sí que es algo que nosotros, donde nosotros sí que podemos intervenir, porque el mensaje es justo el contrario, es el mensaje de esperanza, no solamente a los que piensan suicidarse, sino al resto. Pero yo creo que esto sí que nos dice que tal vez la sociedad esté un poco con esa sensación de desesperanza. Por eso lo quise poner aquí, para intentar atisbar esto. Bien, desde el punto de vista de la sociedad es lo que a mí me parecía más representativo, y ahora les hablo de la parte de la Iglesia. Lo primero que es, dentro de ese ámbito del mapa que ponía, estos son datos de hace poco tiempo, que no son muy movibles. Se realizó un estudio, este es el resumen, en el que se distinguían las parroquias y los municipios
entre rural y urbana, por una serie de criterios. Dentro de lo rural y urbano, pues hablábamos de densidad de población, porque al final las personas son las que están detrás. El nexo de unión para poder realizar ese mapa y poder realizar todos los cálculos que se puedan hacer desde el punto de vista de la oficina de estadística en este caso, es el nivel municipal. En algunas diócesis, sobre todo las gallegas, que tienen un concepto de parroquia un poquito más complejo, normalmente el municipio, de los 8.000 y pico municipios que existen en España, pues un municipio pertenece a una provincia y a una diócesis. Y cuando no ha sido así, bueno, pues hemos realizado los cálculos necesarios para poder ponderar y repartir a quién pertenecía cada cual. Ya digo que, por ejemplo, en Galicia ha sido complejo, pero ya tenemos todo desde hace un tiempo totalmente organizado. ¿Qué nos indica esto? Pues también la sociedad donde estamos, pero no solamente la sociedad desde el punto de vista de municipal, que nos dice que de los 8.000 municipios, pues prácticamente 6.000, es decir, 3/4 partes, pertenecen al mundo rural y 2.000 poco al mundo urbano. Si nos fijamos un poquito más en la clasificación, vemos que 4.120, esto no es una sorpresa, yo sé que ustedes lo conocen perfectamente, pero 4.120, es decir, la mitad o un poco más de la mitad del total, están en municipios de muy baja densidad. El criterio para que estén en muy baja densidad es un criterio muy restrictivo, es decir, en esta clasificación, en este grupo, no entra cualquiera, entran los que tienen muy poca población. Bien, pues vemos aquí la gran diferencia desde la primera opción de muy baja densidad rural, que son 4.000, en números redondos, a la urbana muy alta densidad, que son 1.500. ¿Esto qué nos indica? Pues nos indica básicamente que tenemos dos realidades, yo me atrevería a decir, no sé si es correcto utilizar el término, pero antagónicas. No solamente desde el punto de vista de todo lo que atañe a la parte civil, económica, etcétera, sino desde el punto de vista de la parte de la Iglesia. Es decir, gestionar, por eso he querido hacer antes la parte de antecedentes, porque cuando antes todos éramos católicos y había sacerdotes sin problema y había seminaristas sin problema, pues no teníamos que plantearnos mucho más que la misión pastoral. Pero ahora cuando la fuerza laboral, entre comillas, escasea y la dispersión de la sociedad es tan grande, la gestión es mucho más compleja y seguro que todos ustedes en sus diócesis, independientemente de que sean diócesis grandes o pequeñas, o viven esa realidad y viven la problemática que esto supone. De las 22.600 o 700 o 500, dependiendo de la clasificación de parroquias que hay en España, pues estas sí las tenemos más o menos repartidas. Tenemos, como se suele decir, un 50-50. Pero, claro, si tenemos la mitad en 3/4 partes, la otra mitad la tenemos en 1/4 parte. En 1/4 parte donde está bastante poblada y la mitad en zonas que están prácticamente despobladas. Eso también nos habla de los recursos y los cambios que a lo mejor se tienen que realizar para adecuar esta labor. Los que estén en diócesis pequeñas seguramente tienen una vivencia mucho más dura o algo más dura que los que puedan estar en diócesis un poquito más grandes, donde los medios, los recursos, las posibilidades, los desplazamientos son totalmente diferentes. Ahora esta es la realidad. En relación a, otra vez, los números relativos, en el mundo rural las parroquias tocan a poco más de 240 habitantes.
por parroquia. En el urbano a 3.800, casi 4.000. Entonces, la mitad de las parroquias se dedican a 200 y la otra mitad de las parroquias a 4.000. En una diferencia de población de entre cerca de 3 millones y cerca de 44, por hacer los números más redondos y no precisar tanto. Bien, esto yo creo que sí que es importante para la Iglesia, ser consciente de por dónde nos movemos, porque esto nos permite poder gestionar. El tema de la gestión es evidente que atañe a todos los aspectos de las realidades. Cuando hablábamos antes del antecedente, donde en antiguos acuerdos, concordato, la religión o la asignatura de religión, la docencia en religión, era algo que no era cuestionable, vemos también lo que está pasando con datos. Los datos que aparecen en las clases de religión siempre hay que tomarlos como una pincelada. ¿Por qué? Porque no hay un censo, hay muchísimos problemas, las diócesis tienen muchísimos problemas para recabar los datos. Hay algunas veces que son realmente imposibles de recabar y, bueno, aunque no sea la parte que les corresponde, yo desde luego, como centro de recogida de datos, solo tengo palabras de agradecimiento para todas las diócesis en su labor, desde el punto de vista estadístico además, que muchas veces es algo más ajeno a lo que entendemos que tenemos que hacer, y creo que el generar datos es complejo. Bien, en pinceladas, que es lo que yo quería transmitir aquí, vemos que en el curso 96-97 podríamos decir que el 80% de manera general, no vamos a ir a los centros de titularidad canónica, que lógicamente hay, si no fueran estas cifras, tendríamos que preocuparnos de verdad, pero de manera general estamos hablando de que el 80% de los niños elegía la clase de religión. Incluso en los centros estatales era el 75%, por hablar solamente de datos globales, porque lo que pretende esto, como repito, es dar una pincelada de esta realidad. Esto es el año 96, curso 96-97. Dando un salto no muy grande, en el año 2000, 2001, bueno, pues ya se ve bajando los centros estatales del 75 al 72, y el total de alumnos al 78, ya bajamos de la barrera del 80. Cuando pasamos a un salto temporal mayor, irnos al año 2010-2011, el centro estatal ya estábamos en el 63% y el total en el 71%. Como ven también, el número de diócesis que proporcionan información ha aumentado también, es decir, nos acercamos un poco, es más real este 71 que el anterior, que eran 50 y alguna diócesis. Y si nos vamos al último que tenemos disponible, 2016-2017, hemos dado un salto de 2010-11 a 16-17. Esta es nuestra realidad actual. Los centros estatales están en el 52%, 53%, y en general el 62%. Resalto aquí que efectivamente ustedes me pueden decir con toda la razón del mundo, y también en la parte de conclusiones yo lo dejo ahí, es que la legislación es muy diferente. La facilidad no es la misma. Las pegas legislativas de todo tipo son mayores. Pero al final yo siempre acabo pues con la misma frase. Es que es la realidad que tenemos delante, es con la que tenemos que lidiar. Desde el punto de vista de datos generales, de elementos que nos pueden hablar de los fieles, de la sociedad también, pero desde el punto de vista de la relación con la Iglesia, estos son los datos de la última memoria, corresponden al año 2015, y vemos que los bautizos, las comuniones, las confirmaciones, los matrimonios, unción de enfermos, pues tienen unos valores. Todos sabemos que estos valores son más bajos que los que había antes,
Pero bueno, los valores pueden ser porque hay menos niños, porque hay más niños. Esas subidas y bajadas, yo repito que para mí, desde mi interpretación de la estadística, no son importantes. Lo importante son cuál es el porcentaje de niños que nacen y se les bautiza, de niños que hacen la primera comunión y sobre todo, como decía un compañero de la diócesis de Pamplona, fallecido, me decía, los que hacen la primera, pero los que hay que ver es los que hacen la segunda. Eso ahí es importante también. Bien. Estos son, como dicen que un gráfico vale más que 1000 palabras, pues aquí, para no liarnos con los números y los gráficos poniéndolos en los valores mayores y menores, que es cuando realmente se ve, si hiciéramos otra escala, pues podríamos incluso hacerla casi que fuera estacionaria o plana. Pero, como digo, yo tengo la mala costumbre de querer ver la realidad que hay. Y la realidad es lo que aparece aquí. La evolución de bautismos son menos, sí. Lo que hay que ver es la pendiente en la que nos movemos, cómo está bajando. Y las primeras comuniones, pues pasa 3/4 de lo mismo. Hay subidas, bajadas, pero la tendencia es la que es. Hay veces que esto tiene una justificación desde el punto de vista del número de niños que hay, pero hay otras veces que no tiene esa justificación porque el número de niños que llegan a la edad de primera comunión puede permanecer estable y sin embargo el número de primeras comuniones no permanece estable en la misma proporción, que es a lo que yo me quiero referir. Esto que aparece aquí son datos de otra cuestión que yo creo que es bastante representativa. Son datos del número de matrimonios, pero son datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. Curiosamente, aunque todas las diócesis todos los años proporcionan las estadísticas de matrimonio, las únicas estadísticas válidas de matrimonios son las del Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? Porque el matrimonio canónico tiene que pasar por el registro civil. El registro civil traslada el expediente o el número al INE y el INE es el que lo publica. Que puede haber más matrimonios que no han ido ahí, pero lo oficial es este. Fuera de la importancia de que este es el oficial y que a lo mejor no puede ser exactamente lo que ocurre, pero sí es evidente que nos enseña una cosa. Yo he elegido, fíjense, unos años que no están muy separados, 2008, 11, 13, 15, en el que, según el INE, del total de matrimonios, si nos fijamos en el año 2008, de 197.000, 99.000 eran por la Iglesia Católica, otra religión 748, estos siempre son más residuales, y por lo civil 97.000. Es decir, la gente se casaba más por la Iglesia que por lo civil. Y como en lo civil uno se puede casar independientemente de su situación, pues para poder comparar realmente lo que nos está diciendo esta estadística, deberíamos ir a la parte en la que todos jugamos con las mismas cartas. Es decir, los civiles en los que uno no es soltero, pues no puede optar por el matrimonio canónico, pero los que ambos cónyuges son solteros sí es una elección. Entonces, en el año 2008 podemos decir que las parejas, los matrimonios que optaban por el matrimonio de la Iglesia eran 99.000 y los que estaban en la misma situación y podían optar a eso, decidían por lo civil 63.000. Esa es una comparación que permite además comparar cosas homogéneas. Cuando vamos al año 2011, todo esto, repito, con datos oficiales. No quiere decir que los 62.977 matrimonios canónicos sean exactamente los que ha habido. Puede que hubiera alguno más, pero como no han llegado al registro civil, no han llegado al INE, y como no han llegado al INE, no están en este número. Entonces, ahí ya
La diferencia de 62.000 a 99.000 es abrumadora, pero podemos seguir diciendo lo mismo. Bien, pero es que estamos comparando dos cosas diferentes. Comparemos lo mismo, porque eso sí que me va a indicar lo que decide la gente a la hora de casarse. Pero aquí ya, de los 63.000, por redondearlos, vemos que hay 65.400 parejas que deciden que, aunque pudieran haberse casado por la Iglesia, lo deciden por un matrimonio civil. Si nos vamos a 2013, pues ya no hay comparación posible. Sea como sea, esta es la realidad. La realidad es que 50.000 decidieron que sí y 71.000 que podían haber dicho que sí dijeron que no. Esa es la interpretación que hay aquí. Y cuando nos vamos acercando en el tiempo a los últimos datos de 2015 publicados, de 90.000 a 140.000. Entonces, ¿eso es mucho o poco? Bueno, eso quiere decir que ahora mismo prácticamente, por hablar de números redondos, esto sí que no he hecho el cálculo, pero así a bote pronto, prácticamente un 40% más de las parejas que pueden optar por un camino optan por el otro. Y si vemos los números relativos, y aquí es donde aparecen los números relativos, es quién opta por qué. Del total de matrimonios, porque claro, los matrimonios pues tiene que ver también incluso con las crisis económicas, etcétera, pero lo que es inamovible son los porcentajes. Es de los que pueden hacer algo, cuántos lo hacen y cuántos no lo hacen. Entonces el 50% en 2008 decía me caso por la Iglesia. Y en 2015, que han pasado 7, 8 años, lo hace el 30%. 50, 38, 31, 30. Y desde el punto de vista solo, para comparar homogéneamente, de ambos cónyuges solteros civilmente, 65-5, 65-7, 67-1, 67-5. Da igual que sean muchos o que sean pocos. Es de los que había, cómo se reparte. Y esta es la situación. Visto de otra manera, con el otro dato que hay, se pasa, porque esto del 65 son los que hay de los ambos cónyuges solteros, pero en relación al total pasa del 32 al 40, al 45, al 47. ¿Qué nos dice esto? Nos dice la evolución de la sociedad, nos dice lo que tenemos delante, nos dice cómo actúa la sociedad en algo que a nosotros nos interpele directamente. Bien, pues iré rápido. Desde el punto de vista de las cuestiones que abordamos, también están los números en relación a qué hacemos dentro de la sociedad. Yo he elegido algunas cuestiones, por ejemplo, la evolución de centros sociales y asistenciales. Estos son los publicados por la memoria, es decir, auditados, y tenemos básicamente una evolución. Aquí, aunque los gráficos parecen un poquito más diferentes, pero no hay, son 100 de un año a otro, y básicamente pues estamos en torno a 9.000. Desde el punto de vista de las personas, estos son asistenciales solamente. En distintos programas se atiende a 3 millones, casi 3.200.000, 300.000 personas, que nos indica también qué es lo que está pasando. Si viéramos la evolución histórica, veríamos el papel determinante que tiene la Iglesia a la hora de afrontar estos retos sociales dentro de la sociedad de la que yo estoy haciendo aquí una breve pincelada. Otra cosa importante son los recursos. Claro, la economía es una cosa que tenía que salir en algún momento. Bien, estos son también publicados por la memoria. El importe asignado total por la famosa X de la declaración de la renta. Básicamente nos movemos en torno a 250, si hiciéramos un valor medio, estaríamos hablando de una media de 250 millones y la banda entre 253, 247, más o menos así. Pero a mí hay un dato que me parece mucho más interesante, que es
independientemente de la capacidad, porque esto también depende de la capacidad de quien marca la casilla, me parece importante quién marca la casilla. De los que pueden marcarla, ¿quiénes la marcan? ¿O cuántos la marcan? Bueno, pues básicamente, de los que pueden marcarla, que sería el 100% de los que pueden marcarla, lo marca un tercio. Uno de cada tres dice que marca la casilla. Cuando, según encuestas del CIS, básicamente en números redondos, el 70% de la población española se autoconsidera o se autodeclara católica. Quiere decir que hay cada 100 individuos, 70 dicen que son católicos, pero de cada 100 individuos, 33 marcan la casilla. Y en relación a la asistencia a misa, para hacerlo rápido, en población mayor, estos son los datos que calcula la Oficina de Estadística en base a encuestas del CIS y en base a población del INE, es decir, son datos oficiales, y hacemos un escenario lo más negativo posible. Aquí se responde cuántos van todos los días, cuántos van varias veces. En cada uno de esos escenarios elegimos el escenario menos positivo y salen más o menos estas cifras. Es decir, en números redondos, un cuarto de los que se declaran católicos son los que asisten a misa, es decir, tienen una práctica religiosa más habitual. Acabando, las conclusiones para el futuro, que es la tercera parte final de la ponencia. Bueno, ya les dije que iba a ser unas conclusiones un poco especiales. ¿Por qué? Porque como para mí las estadísticas son una herramienta y yo, desde que estoy en la oficina de estadística dirigiéndola, creo que mi papel es exclusivamente uno, que es el de servir a todos los que están al otro lado, pues yo no voy a hacer ninguna conclusión de recetas, porque yo creo que las conclusiones las tiene que hacer cada uno con esta pincelada en relación a la labor que le corresponde en el ámbito que le corresponde. Lo que sí es verdad es que lo que sí que yo planteo es cómo hay que actuar frente a una sociedad que cada vez está más secularizada. Cómo hay que actuar frente a unos medios de opinión que cada vez posiblemente sean más hostiles, incluso más manipuladores en muchos casos. ¿Qué hay que hacer frente a un laicismo que no es laicidad? Entonces, todo esto está en el entorno de esta sociedad y de esta iglesia que yo desde el punto de vista estadístico he hecho en este ratito. Y bueno, pues yo creo que una cosa importante también para mí es que se necesita, y aquí no hay recetas, yo no tengo recetas, yo soy un transmisor, intento de interpretabilidad de una realidad que a lo largo del tiempo, como hemos visto, y en la actualidad, puede que no sea tan favorable, pero yo creo que eso es lo que caracteriza a la Iglesia desde hace 2000 años, estar en situaciones poco favorables. Entonces, ¿qué creo? Que en todo lo que hagamos tenemos que tener una actitud proactiva frente al posible desaliento, frente a tanta adversidad. Y una cosa para mí importante pues es agradecerles a todos su atención y darle las gracias otra vez a la universidad y a Luis, y ha sido un placer y espero no haberles aburrido ni atiborrarles de datos, y cualquier cosa pues estoy a su disposición. Muchas gracias.